Para mí es un gozo y una alegría poder seguir con la exposición de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Seguimos en el capítulo 1 y después de haber tocado uno de los pasajes más sustanciales en cuanto a la cristología y lo que significa el hecho de que Cristo, siendo Dios, llegó a ser también hombre, convirtiéndose así en nuestro Salvador. Hoy vamos a hablar del por qué era necesario este tipo de intervención divina para asegurar nuestra salvación. Por lo tanto, el título de este mensaje es de enemigos a amigos. Esto suena a conflicto y todos infelizmente hemos en alguna que otra ocasión estado en medio de un conflicto. Si estamos en un conflicto, por ejemplo, con personas más o menos de la misma categoría, vamos a decirlo así, de nosotros, por ejemplo, vecino, compañero de trabajo, si hay una diferencia de opinión, si hay una pelea, ojalá solamente verbal, normalmente con un poco de buena voluntad se zanja el tema. Un poco más complicado cuando tienes un conflicto con alguien que es tu superior, por ejemplo, con tu jefe. Entonces la cosa no es tan fácil, porque obviamente con unas buenas palabras muchas veces un conflicto así no se termina, sino tu jefe quiere tener buenos argumentos de tu parte para que tú des razones de tu desacuerdo. Y yo no le digo si estás en un litigio con organismos estatales, como por ejemplo con Hacienda. Allí de entrada tienes eh, posibilidades de salirte con la suya que son muy reducidas, porque obviamente esa gente pues siempre tiene posibilidades de extraer de ti lo que quieren tener. Entonces, imagínate ahora si tú tienes un litigio, si tú tienes una diferencia, si tienes, para decirlo así, una pelea con Dios mismo. Entonces, esto realmente es de otra categoría distinta. Y es muy curioso que hay mucha gente que tiene unas ideas bastante extrañas en cuanto a nuestra relación con Dios. Por ejemplo, yo lo he escuchado eh, de gente decir, más o menos con esas palabras, pues Dios me tiene que perdonar, porque al fin y al cabo este es su trabajo. O hay gente que dice, Dios no tiene derecho de hacer ese tipo de cosas. Entonces, claro, surge la pregunta automáticamente, ¿y a qué derecho tiene que someterse Dios? ¿Será las reglas? ¿Serán las reglas o las leyes que yo mismo me imagino? Ahora, si leímos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de una cosa que hoy por hoy pocas veces se pronuncia. Pero sin embargo es una verdad que es fundamental para que entendamos lo que es el Evangelio. Evangelio, hoy Evangelion, significa las buenas noticias. Pero antes de tener una buena noticia, ¿cuál es la mala noticia? Y la mala noticia, y ahora agárrate bien, es que Dios y tú son enemigos de entrada. Y esto es el punto de partida de este texto. Pablo ha avisado seriamente en los versículos que hemos considerado hasta el momento contra aquellos que han introducido otro evangelio que no es evangelio en la ciudad de Colosas. Estamos hablando de los gnósticos, ya hemos hablado un poco de ellos. Ellos han hecho una religión a medida, una mezcla entre judaísmo, la filosofía griega y el cristianismo.
Después de orar por ellos, Pablo se centra simplemente en presentar a Cristo. De esto hablamos la vez pasada. Él presenta lo que podríamos llamar la cristología bíblica, que es el mejor antídoto contra las doctrinas equivocadas, las doctrinas falsas. Podríamos decirlo en una frase: dime quién es Cristo para ti y te digo si de verdad eres creyente. Porque con Cristo todo se mantiene en pie o todo se viene para abajo. ¿Y por qué es esto tan importante? Bueno, porque estamos precisamente de entrada como hombres naturales en guerra, en enemistad contra Dios. Y es como ocurre en todas las guerras. Cuando hay dos partes que están enemistados, hace falta un mediador para conseguir la paz. Y esto es precisamente el papel que desempeña nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Pero antes de llegar a esto, voy a leer los versículos que hoy nos tocan del Evangelio, no, pero de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Voy a leer los versículos 21 y 23, tomando en cuenta ese contexto del cual acaba de hablar. Dice así: y a vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por una vez más poder abrir tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender bien lo que nos quieres decir a través de esas palabras, palabras tan fundamentales e importantes que nos tocan de muy cerca. Te pedimos, Señor, que tú nos des el entendimiento para que veamos por qué es tan importante tener una idea correcta y adecuada de la misión de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. La carta a los colosenses ahora entra en una fase muy importante, porque ahora vamos a hablar de nosotros, de nuestra situación. Lo primero que aprendemos aquí en el versículo 21, Pablo hablando a gente mayoritariamente de trasfondo gentil, o sea, no judíos, dice aquí: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños. Y esto seguramente se aplica también a la gran mayoría de nosotros, los que en este momento estamos siguiendo a este mensaje. Extraños, lo cual quiere decir literalmente cortados, separados, que no pertenecemos a este grupo selecto que es el pueblo de Dios. Si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 3, los versículos 19 y 20, tenemos alguna información adicional, lo que esto significa. Juan 3, 19 y 20, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron
pero más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Estos versículos explican perfectamente bien de qué estamos hablando. El mundo que nos rodea, está en tinieblas y falta la luz. Y lo que es lo peor, este mundo, el hombre natural, las personas que no conocen a Cristo y nosotros también, bueno, muchos hemos pertenecido a ese grupo en algún momento, amamos en su momento las tinieblas más que a la luz. Y esto realmente es lo triste de nuestra situación. Pablo expresa lo mismo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. En el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero nos quedamos con la primera parte. En un momento nosotros estuvimos separados, alejados, cortados, para decirlo así, de las bendiciones divinas. Pablo lo resume con estas palabras que cada uno es casi como un golpe de martillo. Sin Cristo, fuera de los pactos divinos, sin esperanza, sin Dios. Y ahí la palabra literal en griego es la palabra ateoi. O sea, éramos ateos, pero no en el sentido de que nosotros negásemos la existencia de Dios, sino que no conocíamos a Dios. Y esta es la definición bíblica de lo que es ateísmo. Pero la cosa es mucho peor aún, porque dice este versículo 21 una segunda característica. Aparte de que éramos en otro tiempo extraños, nos dice también que éramos enemigos en nuestra mente. Bueno, no solamente extraños, no solamente no pertenecíamos a Dios y a su pueblo, sino además éramos enemigos. Y esto es mucho más que lo primero. Enemistad implica ser activo. No solamente por pasiva estábamos lejos, sino además activamente estábamos luchando en contra de las cosas divinas. Realmente, y esto es la cruda verdad, aquel que no deposita su fe en Cristo, aquel que no conoce a Dios, odia a Dios en el fondo de su corazón. Y esto empieza en la mente. Me vas a decir, pero yo nunca he odiado a Dios, ni en mis tiempos antes de conocer a Cristo. Piénsalo bien lo que dice. Odiar a Dios no es solamente blasfemar contra Dios, sino es desobedecer, porque cada acto de desobediencia es un acto de odio contra Dios. Y esto era exactamente nuestra situación, ¿sí? Odiamos a Dios porque pensábamos que nuestra forma de vivir y ver las cosas era mejor de lo que Dios prescribe en su palabra. Y esto caracteriza la actuación del ser humano desde la cuna hasta su lecho de muerte. En otras palabras, lo que nos damos cuenta aquí, hay una definición en qué sentido éramos enemigos. Dice aquí, enemigos en nuestra mente, porque cada pecado empieza en nuestra mente y luego se convierte en acción.
éramos rebeldes en nuestra forma de pensar y es bien posible que en este momento hay una persona escuchándome que está exactamente en esa situación. Sí, tal vez te crees creyente, pero en realidad lo que estás haciendo, estás viviendo tu propia vida bajo tus propias leyes, bajo tus propias maneras de vivir y te has hecho una religión a tu medida. Precisamente ese problema tenían la gente en Colombia. Y esto es enemistad contra Dios. Si estás en una situación así, te tengo que decir muy claramente, Dios es tu enemigo y tú eres enemigo de Dios. Y en esta lucha, en este enfrentamiento, tú jamás podrás salir ganando. No vas a salir con la tuya. No, no, no. Dios no está obligado a perdonarte. No es su trabajo. Y Dios no se somete a un juicio superior. Él es la ley. Y esta forma de comportamiento nos caracterizó a los seres humanos desde el inicio. Ahí tenemos la historia de Caín y Abel. Caín, que rechazó la revelación divina, iba a establecer su propia justicia, vivir a su propia manera, como a él le daba la gana. Primero estaba la idea y luego vino la acción. Esto no era algo un pronto, como a veces se dice, no. Todo el contexto de la historia indica que lo que Caín estaba haciendo, lo estaba haciendo de forma premeditada. Y lo estaba haciendo porque aprendemos de las páginas de la Escritura que Abel no solamente era el hermano de Caín, el hermano odiado, sino que además era el primer profeta. Había una fuerza del mal, una fuerza de enemistad detrás del comportamiento de Caín. Lo mismo si seguimos la historia con la construcción de la Torre de Babel. Allí aparece un personaje como Nimrod, que inspiró a la gente de construir una torre que llegase al cielo a su manera. Esa forma de altivez, de soberbia humana que quiere entrar en el cielo bajo sus propias condiciones. Y este asunto no va a funcionar así. Ahora, Colosas era una ciudad en Asia Menor de muchos dioses. Pablo lo expresa así en Romanos. Estos dioses eran simplemente la expresión del rechazo de la revelación divina. Y esto es precisamente lo que caracteriza la religión humana en su esencia, es un rechazo a Dios. Con mucho que se dice creer en Dios, siempre añade elementos que no tienen nada que ver con la revelación divina. Y esto nos hunde más en nuestra miseria. Esto significa que nosotros estamos cada vez más hundiéndonos bajo la ira de Dios, porque es imposible llegar a Dios por nuestros propios esfuerzos. Y esta actitud humana en una ocasión casi nos lleva a la extinción. Estoy hablando del diluvio, ese diluvio que solamente 8 personas sobrevivieron. Ahora, en nuestros tiempos, estamos de nuevo viviendo lo que significa que una buena parte de la población de países que antes se denominaban cristianos se han apartado de Dios y buscan su propio camino de perdición. Y en los tiempos cuando Pablo escribe,
esa carta a los creyentes en Colosas. Les advierte seriamente que infelizmente había personas que se fabrican su propia religión e incluso tienen la cara de llamarlo fe en Cristo. ¿En qué Cristo? Es un Cristo que no existe, que ellos mismos se han hecho. El judaísmo en los tiempos del apóstol Pablo, y no hay que olvidar que él viene de ese trasfondo, él es de la tribu de Benjamín, él es israelita. Este judaísmo se ha alejado completamente de sus fuentes, rechazando la palabra de reconciliación de Dios. Es precisamente lo que dice el final del versículo 21, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Quiere decir, esto ocurre sin la ayuda de nuestra parte. Dios nos ha reconciliado consigo. No es que nosotros hayamos dado el primer paso, el segundo, no hemos dado ningún paso. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Esto es el veredicto de la Biblia. Si alguien cree que se puede ganar el cielo a pulso de buenas obras, se equivoca terriblemente. Pablo dice, haciendo malas obras, quiere decir, mientras que vosotros estuvisteis aún en vuestra rebelión, esta rebelión que vosotros llamasteis religiosidad, pero que en realidad era simplemente rebelión, mientras que vosotros estabais haciendo lo que os daba la gana, no buscando a Dios, no buscando su justicia. Dios tomó la iniciativa y esto es el Evangelio. Dios tomó la iniciativa. Dice, ahora os ha reconciliado. Quiere decir lo que escuchamos la última vez. Él mandó a su Hijo, que se convirtió en mediador, el que asumió nuestro lugar, cargando en sí mismo nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y ahora ofreciendo la vida eterna de forma gratuita a cada persona que deposita su fe en esa obra reconciliadora de Jesucristo. Es que no hay otro camino, no hay otro mensaje. No puedo predicar otra cosa. Esto es el único camino de salvación. Siendo enemigos, haciendo malas obras, estando en nuestras transgresiones, Él tomó la iniciativa y nos reconcilió. Y esto realmente resuelve nuestro problema. Y ahora vamos a hablar en el siguiente paso del instrumento de nuestra reconciliación. El objeto somos nosotros, eso ya lo hemos visto, los que vivíamos en rebeldía contra Dios. Y ahora vamos a hablar cómo se consigue esta reconciliación. Dice el versículo 2 que nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. Esto habla de encarnación. Cristo, siendo plenamente Dios, como Pablo acaba de escribir algunos versículos antes, asumió, añadió a su plena divinidad una plena humanidad, una naturaleza humana completa. Hace 1000 años vivió un hombre muy conocido, uno de los mejores teólogos que la Edad Media nos ha dado, Anselmo de Canterbury. Él escribió una obra monumental
muy interesante hasta el día de hoy. Su título en latín era Cur Deus Homo, lo cual quiere decir ¿por qué se hizo Dios hombre? Y la argumentación de Anselmo es brillante. Él sigue la pauta de Filipenses capítulo 2. Nos demuestra que Cristo añadió a su plena divinidad un cuerpo humano para poder ser un perfecto mediador entre Dios y los hombres. Él no dejó de ser Dios. Él no disminuyó por nada su plena divinidad. No es restar, es sumar. A la plena divinidad se suma la plena humanidad. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, quiere decir, si Cristo solamente se hubiese hecho hombre y hubiese muerto en su cama de una forma natural, su venida no hubiese servido para nada. Podríamos haber dicho, sí, ha sido un buen ejemplo, como los había muchos buenos ejemplos a lo largo de la humanidad, pero esto no era nuestro problema, la falta de un buen ejemplo. Nuestro problema era el estar apartado, estar en enemistad con Dios el Padre. Y la única forma de resolver esto es que Dios tenía que tomar la iniciativa, mandar a su propio Hijo que pagó por nuestras transgresiones. Esto era el único camino, la muerte. Y allí muere en una cruz. Precisamente en estos días estamos conmemorando esto. Cada golpe de martillo que traspasa las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo es el veredicto sobre el pecado humano. Allí muere en la cruz. Inconcebible, el que era perfecto, que nunca había cometido ni un solo pecado, el Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, como Pablo acaba de exponer, él viene a esa tierra y se deja matar por sus propias criaturas. Increíble esa historia realmente. De importancia cósmica lo que pasó ahí hace casi 2000 años. El que ha creado, el que vino a su propiedad, fue matado por sus propias criaturas y lo hizo por amor precisamente para conseguir que los rebeldes que somos nosotros pudiésemos tener el privilegio de pasar el resto de la eternidad reconciliados con Él en eterna gloria. Lo que pasó allí en esa cruz del Calvario cuando muere el Hijo de Dios es que la muerte de la muerte muere en la muerte de Jesucristo. Estas afirmaciones son un insulto para el hombre moderno que se cree tan sofisticado y cree que no necesita creer en ese tipo de historias. ¡Qué arrogancia se dilata en ese tipo de actitud! Gente que persiste en esa opinión, al final se van a dar cuenta que están equivocados terriblemente. Pero aquellos que hemos recibido la luz y entendemos por la gracia de Dios que es por la sangre de Cristo que somos salvos, ahora tenemos el privilegio, el gozo de la resurrección que nos llena y que nos dice que ha terminado el temor a la muerte porque Cristo ha resucitado. Estas afirmaciones no solamente eran un insulto para el hombre moderno ahora, sino también para el hombre sofisticado que lo sabía, y muchos, hace 2000 años.
esos gnósticos que creían que tenían que mejorar de alguna manera el evangelio de Pablo y hacían sus estragos en Colosas. ¿Cuál es la meta de lo que hizo Cristo? ¿Por qué lo hizo? Dice aquí la segunda parte del versículo 22, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Bueno, son varias expresiones que vale la pena que los examinemos un poco. En primer lugar, Él nos presenta delante de Dios, como diciéndonos, mira, Padre, estas son las personas por las cuales yo he dado mi vida. Tú me los has dado y yo quiero que ellos estén conmigo. Y ahí está tú, 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 tantos que han depositado su fe en Cristo. Es el milagro. Pablo lo expresa en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 y 19 de esa manera. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escucha bien, tú no hiciste nada para reconciliarte con Dios. Dios se reconcilió contigo y cumplió sus propias exigencias, dejando morir a su propio hijo en la cruz. Increíble. Y luego sigue versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es el cambio increíble que ha tenido lugar en la vida de cada creyente, y espero que también en la tuya. Y esto es que Dios mismo nos ha reconciliado. Es como si Él nos hubiese vestido en ropa bonita y cara, de primera calidad. Porque ahora podemos entrar en la presencia del Rey en su fiesta de bodas sin pasar vergüenza. Pero no solamente esto, la imagen que se usa aquí es la imagen de una presentación de una boda. Aquí está la novia y la novia es la iglesia. Cristo nos presenta delante del Padre. Esto es una expresión realmente increíble. Para presentarnos, y ahora vienen tres características: santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Bueno, vamos con la primera, santo. Esto quiere decir que nosotros pertenecemos a Dios y que además compartimos la misma santidad, es decir, la ausencia completa del pecado. Esto realmente hay que pensarlo bien. Estamos hablando aún de santidad posicional. Quiere decir que en cuanto a nuestra posición delante de Dios, su justicia fue imputada a nuestra vida, a cada uno de nosotros, por el sacrificio de Cristo. Y por eso somos declarados justos. Y por lo tanto, posicionalmente, en cuanto a nuestro estatus legal, si ustedes quieren así, somos santos. Es uno de los nombres también de aquellos que creen, los santos. No es santidad intrínseca. Ninguno de nosotros intrínsecamente es santo. Esto viene más adelante cuando gocemos de la plena redención en su presencia. Pero ahora Dios nos ha declarado justos. Y esto quiere decir que en sus ojos
Estamos sin mancha, dice aquí el versículo 22. Sin mancha. Ahora, y se va al garete la doctrina del purgatorio. No hace falta una purga adicional, una limpieza adicional, como se ha inventado una gran organización religiosa llamada la Iglesia Católica. Esto en la Escritura no está. Este versículo dice claramente para presentarnos santos y sin mancha. ¿Cuándo? Ahora, en ese mismo momento. La redención de Cristo no es una chapuza, no está hecho a medias. No quedan manchas que hay que limpiar y purificar. La reconciliación es un hecho pasado. En el momento de nuestra muerte pasaremos directamente a la presencia divina, exactamente como Cristo se lo prometió al malhechor que murió con él en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso, no dentro de 500 años, cuando haya pasado el tiempo adecuado en el purgatorio. Él no dice esto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando tú cierras los ojos siendo creyente aquí en la tierra, los abrirás un momento más tarde en la presencia divina. Esto es el triunfo de la redención de Cristo, que no era hecho algo a medias, una chapuza, sino una redención perfecta. Y luego dice aquí, sin reproche. Quiere decir que ahora nadie nos puede acusar. Pablo lo dice de una forma magistral en Romanos capítulo 8, versículo 33, cuando dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos? De Dios. Es Dios quien justifica. Es decir, también este asunto queda zanjado definitivamente. Ya no hay nada más que decir sobre nuestros pecados. Están olvidados, cubiertos por la sangre de Cristo. Y por esto Dios en ningún momento de la eternidad ni en el presente nos va a mirar mal. Están hundidos en la profundidad del océano. Incluso Dios ha prometido que se va a olvidar. Sí, Dios olvida porque quiere olvidar todo esto. Y no lo olvida porque hace la vista gorda, como se suele decir, sino lo olvida porque Cristo pagó, está completamente pagado. No quedan cosas por hablar. No nos va a exigir más pago. Cristo ya pagó y lo pagó completamente. No hay nada más que añadir. Y esto precisamente fue el error de los sectarios en aquel entonces, los que confundieron a los creyentes en Colosas, y sigue siendo el error de los sectarios hasta el día de hoy, que quieren añadir a la redención perfecta y completa de Cristo. Y no se añade nada más. Añadiendo algún elemento más, estropeas todo y conviertes la redención de Cristo simplemente en otra secta inútil. Y finalmente vamos a hablar del enfoque de la reconciliación en el versículo 23. Todo esto tiene consecuencias y el comportamiento del creyente a partir de ese momento tiene ciertas características. Dice aquí: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fue hecho ministro. Bueno, muchas cosas, pero muy coherentes. El comportamiento del creyente a partir de este momento tiene ciertas características. El primero es la constancia, continuar en la fe. La fe que salva es una fe que sigue, que no es hoy
y mañana pues se difuma. No es una decisión en un momento determinado que luego queda sin consecuencias. Por eso se comete un grave error cuando se reduce la conversión a levantar las manos, a repetir una oración, a pasar enfrente y todo ese tipo de cosas. No, 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 no. Una auténtica salvación se va a mostrar por su continuidad. ¿Y cuánta gente no había que después de levantar la mano en una reunión el día siguiente ya ni se acordaba de las cosas que hizo? La fe auténtica es fruto de la gracia divina y esto se demuestra en su continuidad. Si vamos por un momento a primera epístola de Juan, al capítulo 2, ahí leemos en el versículo 19, salieron de nosotros, hablando de gente que luego eran de la misma categoría como los que confunden a los colosenses, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Quiere decir que no había continuidad. Los que tienen una fe auténtica continuarán en esa fe. Esto es una clara doctrina del Nuevo Testamento. Luego, otra cosa que aprendemos aquí es que ese tipo de personas tienen fundamento. Esto habla de estabilidad. La fe cristiana tiene una base, es una base que no se puede sustituir. Un creyente que de verdad se ha convertido entiende las cosas fundamentales de la fe. No entiende aún todo, ni jamás va a entenderlo todo, pero entiende lo fundamental. Tercer lugar, aquí se dice firmes, habla de firmeza, de estar establecido, habla de un crecimiento continuo, despacio pero continuo, sin apartarse de la esperanza del Evangelio. Esto es la cuarta característica de un creyente. Lo que había pasado en Colosas era precisamente esto en algunos. No es que haya otras esperanzas y otros caminos, queda solamente esta, la esperanza que es la buena noticia en la plena redención de Cristo. No hay nada más que añadir. Esto lo predicó Pablo y esto ellos y tú y yo también lo hemos escuchado. Si buscamos en otro lugar, al final nos vamos a quedar con las manos vacías. Y Pablo añade un elemento más. Este evangelio, dice él, se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Quiere decir, en el mundo conocido de aquel entonces. Pero parece que Pablo se refiere a algo más. No dice que ha sido predicado a toda criatura individualmente, sino Pablo dice aquí simplemente, esto se predica en toda la creación, quiere decir a todo tipo de gente. Lo mismo que dice 1 Timoteo 2:1. Estamos hablando de tipos de personas, judíos, gentiles, reyes, esclavos, pobres, ricos. Y esto ya se está cumpliendo en los tiempos del apóstol Pablo. El evangelio se predica y esto ya en sí es un éxito. Y este evangelio es imparable. Se predica en toda la creación, en tiempo, en historia, en un momento concreto como testimonio de la veracidad de la resurrección de Cristo. Es el triunfo del evangelio que consiste en el hecho de predicarlo, de decirlo públicamente. Esto ya es victoria. Y el resto, el fruto, Dios lo dará en su momento a quien Él quiera. Y finalmente Pablo añade, del cual
yo, Pablo, fui hecho ministro. La predicación del Evangelio precisamente marca el ministerio de Pablo. Significa llenar este mundo con las buenas noticias. Y esto no nos deja tiempo para otras cosas. Esto es nuestra meta, nuestra prioridad. En resumen, podemos decir, yo recuerdo esa canción que cantamos muchas veces en las iglesias: antes vagaba en la oscuridad, sin esperanza, sin luz. Esto era la descripción de nuestra vida. Éramos enemigos, sin pacto, rebeldes, sin esperanza. Y es la situación de mucha gente que nos rodea. A menos que se encuentren con Cristo, no tienen esperanza. Pero Cristo vino. Dios me ama a mí, porque su palabra lo dice así. Es una canción de niños que, sin embargo, expresa una gran verdad. Él vino en la carne. Él vino para destruir las obras del enemigo, también las obras del gnosticismo, también las obras de aquellos que confunden hasta el día de hoy. Nos ha vestido con una nueva ropa, la ropa de su justicia, reconciliándonos con Dios el Padre. Y esto es algo duradero, algo que dura para siempre. Y precisamente en este día de hoy, donde conmemoramos la resurrección de Cristo, podemos decir: aleluya, Él venció la muerte, somos salvos y además salvos para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, por tu presencia entre nosotros, por el glorioso evangelio que tú has traído y lo has sellado con tu propia vida. Somos libres ahora, libres para servirte. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra, también de este mensaje. Que corra tu palabra libremente por todo el mundo y que aún rescate a muchos que ahora en este momento están perdidos en sus pecados y transgresiones. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.